Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Soy y en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de vosotros os interesa. ¿Quién no ha admirado la impresionante forma física de Kerem Bürsin? Ese actor turco con su físico espectacular, es algo que nos deja a todos con la boca abierta, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a desvelar el secreto, o al menos parte de él. Vamos a explorar cómo Kerem Bürsin logra mantenerse en esa forma envidiable. Antes de empezar, como siempre, os pido que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis. Y no solo eso, sino que os aseguráis de no perderos ninguno de mis futuros vídeos, que prometo, van a ser igual de interesantes y llenos de curiosidades como este. Suscribiros, activad la campanita de notificaciones y así estaréis siempre al día. Ya somos una gran comunidad y me encanta que estemos creciendo juntos. Bien, hablemos de Kerem Bürsin. Este hombre, además de ser un actor talentosísimo con una presencia en pantalla que cautiva, es un ejemplo de disciplina y dedicación al fitness. Sus músculos, su definición, la energía que desprende. Todo eso es el resultado de un esfuerzo constante. Y no es magia. Aunque a veces lo parezca, detrás de esa imagen perfecta hay un plan bien estructurado. Lo primero que hay que entender es que Kerem, como cualquier persona que aspire a una buena forma física, sigue una rutina. No hay secretos mágicos, sino compromiso y consistencia. Y la base de todo es la alimentación. La nutrición es el 70% del éxito. Si no cuidas lo que comes, por mucho que entrenes, los resultados no serán los mismos. Kerem Bürsin, por lo general, sigue una dieta equilibrada, rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables. Prioriza alimentos frescos y naturales, evitando en la medida de lo posible los procesados y el exceso de azúcares y grasas saturadas. Imagino que su dieta varía ligeramente dependiendo de los proyectos en los que está involucrado y del objetivo que quiera alcanzar en ese momento. Si está preparando un papel que requiera una mayor masa muscular, es probable que aumente la ingesta de proteínas y calorías. Si por el contrario busca una mayor definición, es posible que ajuste la ingesta calórica y aumente el ejercicio cardiovascular. Un punto clave en su alimentación es la hidratación. Beber agua en abundancia es fundamental para el rendimiento deportivo, la recuperación muscular y, en general, para la salud. Seguro que Kerem es un defensor de beber al menos 2 litros de agua al día. En cuanto a las fuentes de proteínas, seguramente incluye carnes magras como pollo y pavo, pescado, huevos y por supuesto proteínas vegetales como legumbres y tofu. Para los carbohidratos probablemente opta por arroz integral, quinoa, avena y verduras. Y las grasas saludables, fundamentales para el buen funcionamiento del organismo, las obtiene de aguacate, frutos secos y aceite de oliva. La frecuencia de las comidas también es importante. Es probable que Kerem Bürsin coma cada 3 o 4 horas, haciendo varias comidas a lo largo del día, lo que ayuda a mantener el metabolismo activo y a evitar los atracones. No es partidario de saltarse comidas, ya que esto puede afectar negativamente los niveles de energía y el control del apetito. Pasemos ahora a la parte que a muchos nos interesa, el entrenamiento. Kerem Bürsin es un apasionado del deporte y se nota. Su rutina de ejercicios es variada y completa, combinando diferentes tipos de entrenamiento para trabajar todos los grupos musculares y mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Una parte fundamental de su entrenamiento es el entrenamiento de fuerza. Levantar pesas es esencial para construir y mantener la masa muscular. Kerem probablemente entrena con pesas varias veces a la semana, enfocándose en ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto, press de banca y dominadas. Estos ejercicios involucran múltiples grupos musculares y son muy efectivos para quemar calorías y construir músculo. Además del entrenamiento con pesas, es probable que incluya ejercicios de aislamiento, como curl de bíceps, extensiones de tríceps y elevaciones laterales, para trabajar músculos específicos y lograr una mayor definición. Pero no todo es fuerza en el entrenamiento de Kerem. También le da mucha importancia al entrenamiento cardiovascular. Correr, nadar, hacer bicicleta o practicar algún deporte como el baloncesto o el boxeo, son actividades que seguramente forman parte de su rutina. El cardio es clave para quemar grasa, mejorar la salud cardiovascular y aumentar la resistencia. Es importante destacar que la intensidad y la frecuencia de sus entrenamientos varían en función de sus objetivos y de los proyectos en los que esté trabajando.
Si necesita aumentar la masa muscular, es probable que priorice el entrenamiento de fuerza y aumente la ingesta calórica. Si por el contrario busca una mayor definición, es posible que aumente el cardio y ajuste su dieta para reducir la grasa corporal. Un aspecto que me parece muy interesante es que Kerem Bürsin, al parecer, no se limita a ir al gimnasio y hacer siempre lo mismo. Experimenta con diferentes tipos de entrenamiento como el entrenamiento funcional, el yoga y el pilates. Esto no solo evita el aburrimiento, sino que también ayuda a mejorar la flexibilidad, la movilidad y el equilibrio. El entrenamiento funcional, por ejemplo, se centra en ejercicios que imitan los movimientos de la vida diaria, como agacharse, levantar objetos o empujar. Esto ayuda a mejorar la fuerza y la resistencia en situaciones reales. El yoga y el pilates, por su parte, son excelentes para mejorar la flexibilidad, la postura y la conciencia corporal, además de reducir el estrés y la tensión. Otro factor importante en el éxito de Kerem Bürsin es el descanso. El cuerpo necesita tiempo para recuperarse después del entrenamiento. El descanso adecuado permite que los músculos se reparen y se fortalezcan, y también es fundamental para prevenir lesiones. Kerem probablemente duerme entre 7 y 8 horas diarias, lo que le permite rendir al máximo durante sus entrenamientos y en su trabajo como actor. Además del sueño, la recuperación también implica evitar el sobreentrenamiento y escuchar a tu cuerpo. Si sientes dolor o fatiga excesiva, es importante tomarse un descanso o reducir la intensidad del entrenamiento. Un factor que a menudo se pasa por alto es el papel del entrenador personal. Es muy probable que Kerem Bürsin trabaje con un entrenador personal que le ayude a diseñar su rutina de entrenamiento, a corregir su técnica y a motivarlo. Contar con un profesional es una gran ventaja, ya que te asegura que estás entrenando de forma segura y efectiva. El entrenador personal también puede ayudarte a ajustar tu entrenamiento en función de tus objetivos y de tus necesidades individuales. Además de la dieta, el entrenamiento y el descanso, hay otros factores que pueden influir en el físico de Kerem Bürsin. El estrés, por ejemplo, puede afectar negativamente a la salud y al rendimiento deportivo. Es probable que Kerem Bürsin se preocupe por gestionar el estrés de forma efectiva, ya sea a través de la meditación, el yoga o simplemente dedicando tiempo a actividades que le relajen y le hagan feliz. La genética también juega un papel importante. Cada persona tiene una predisposición genética diferente a ganar masa muscular y a perder grasa. Pero esto no significa que no podamos mejorar nuestro físico. Con la combinación adecuada de dieta, entrenamiento y descanso, todos podemos lograr resultados significativos. En resumen, el secreto del físico espectacular de Kerem Bürsin no es un secreto, sino el resultado de una combinación de factores: una alimentación equilibrada, un entrenamiento variado y constante, un descanso adecuado y, por supuesto, mucha disciplina y dedicación. No hay atajos ni soluciones mágicas. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Es importante recordar que cada persona es diferente y que los resultados pueden variar. Lo que funciona para Kerem Bürsin puede no funcionar exactamente igual para ti. Por eso es fundamental escuchar a tu cuerpo, adaptar tu entrenamiento a tus necesidades y, si es posible, buscar el asesoramiento de un profesional. Así que ahí lo tenéis, un vistazo al mundo del fitness de Kerem Bürsin. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante y útil. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha sorprendido algo? Me encantaría saber vuestra opinión. Dejadme vuestros comentarios abajo contándome qué os ha parecido el vídeo, qué os ha llamado más la atención y si tenéis alguna pregunta. Estoy deseando leerlos y responderos. Y no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares y, por supuesto, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.